Te saluda tu amigo, el zar de la psicología, el doctor Luis Quintal. El día de hoy vamos a hablar de la psicología de la derrota del Canelo ante Crawford. Pero antes de hablar de psicología, vamos a ver qué no es la psicología deportiva. Por ejemplo, los comentaristas dicen, el Canelo se dirige del vestidor y está caminando, está dirigiéndose al ring, tiene una mirada de tremenda concentración, amigos. Esa mirada y ese rostro no necesariamente es de concentración. Existe algo que se llama arousal o nivel de activación física y mental. Y es un abanico que va entre lo más relajado a lo más exacerbado. Y depende mucho de la actividad y la autogestión del boxeador. Entonces, por lo tanto, eso no es concentración, amigos, es otra cosa muy distinta. Otro elemento que se maneja es que el IQ boxístico, como si existiera un bagaje, un arsenal de recursos boxísticos entrenados y que se tuviera la capacidad de adaptarse de acuerdo al rival, en fin. Entonces, el que tiene un buen IQ, pues ese es el boxeador más efectivo, el boxeador más inteligente. No, señores. Eh, Entendemos que no son psicólogos, ni los entrenadores, ni los comentaristas, etcétera, pero el IQ o coeficiente intelectual es algo que ha sido rebasado hace muchos años. Y sabemos que el IE es más efectivo, que es la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional te permite un autoconocimiento, gestionar aspectos emocionales propios y del adversario deportivo y te permite manejar aspectos como la motivación, la frustración, la ansiedad. Entonces te permite hacer una especie de autorregulaciones emocionales, las cuales hacen mucho más efectivo. Entonces el IQ, lo siento, pero no es la octava maravilla. Es mejor la inteligencia emocional, que por cierto Crawford desarrolló como una habilidad magistral y lo vamos a ir platicando. Otro elemento importante es que la psicología del deporte se enfoca en unas variables específicas y cuando estas se trabajan científica y profesionalmente, potencian el rendimiento deportivo y por ende impacta positivamente en los resultados. Pero cuando esto no se trabaja por un profesional, por ejemplo, veíamos como el Canelo decía, no, pues es que él tempranito se levanta y se mete en una tina llena de hielos, marquetas de hielos y resiste y sale. En psicología, desde luego que existen rituales, rutinas, metáforas, pero es importante que un psicólogo profesional sea el que sepa cuál es la estructura, cuál es el desarrollo, cómo vamos a guiar y cómo eso va a tener una aplicación para buscar un objetivo específico en la psicología del boxeador. No es nada más, vi este reto en TikTok y se me hizo popular o me lo dijo un coach, etcétera. Entonces, ¿qué sucede cuando no se trabaja profesional y científicamente los aspectos psicológicos y no se desarrollan estas habilidades? Pues que se mantienen los déficits y esos déficits te pasan factura a la hora de los resultados. ¿Por qué? Porque va directamente enfocado al nivel de desempeño del deportista. Una de las variables en que se ocupa la psicología del deporte es la autoconfianza. Y esta autoconfianza es la convicción en que se poseen las capacidades para superar los desafíos y lograr el triunfo en el deporte. Sin embargo, esta autoconfianza, cuando es llevada por un profesional, un psicólogo, tiene bases sólidas, bases firmes. ¿Por qué? Porque hay un análisis objetivo y porque existen formas de irla midiendo, evaluando, etcétera. Pero también ocurre cuando no, pues tienes el acompañamiento de un psicólogo deportivo, ocurre lo que le pasó al Canelo, que esta autoconfianza que él mencionaba, por ejemplo, cuando iba a pelear contra Callum Smith, le decían, oye, es que tu rival es más alto, tu rival, no, yo tengo los recursos, yo lo voy a superar, tengo la experiencia. Y cuando iba a pelear con Skull, no, sí, yo tengo la experiencia, los recursos, o sea,
El Canelo era dueño de una autoconfianza, pero una autoconfianza sin bases sólidas, sin análisis, sino que simplemente guiada en su percepción de los resultados, que muchos de ellos eran maquillados por los comentaristas que lo sobrevaloraban, por su equipo que lo adulaba, e incluso muchas de ellas eran ocultos por su mecanismo de defensa, de negación y de ego. A nadie le gusta recibir críticas. Y por lo tanto, un ejemplo es cuando iba a pelear contra Skull, eh, termina la pelea. La verdad es que no pudo alcanzarlo, no pudo cerrarlo, etcétera. Y él, en vez de que diga, no tengo los recursos, me faltó velocidad, técnicas para cortarle las salidas, me faltaron una serie de cosas, que esos déficits lo iban a hacer en un buen análisis, generar estrategias, técnicas, entrenamiento para ganar esas habilidades. ¿Él qué hizo? Él dijo, lo que pasa es que fue culpa de Skull porque es correlón, es miedoso, no se paró a intercambiar golpes. Entonces, esa autoconfianza fue como un castillo de naipes que a la hora de la verdad ante Crawford se desplomó, porque no era una autoconfianza de bases sólidas y científicas. Hablábamos del IQ boxístico, que es mucho mejor el IE o la inteligencia emocional. Y esto fue clarísimo en el dominio que tuvo Crawford al Canelo, ya que hubieron varios rounds en los cuales el Canelo lo buscaba, lo perseguía, intentaba lanzar golpes de poder, etcétera, pero no solo lo superaba en cuanto a volumen de golpes, sino que lo superaba en cuanto a que el Canelo no lograba alcanzarlo y lo superaba en el sentido de que se metió en su mente, como dicen los comentaristas deportivos. ¿Y qué es meterse en su mente? Meterse en su mente es tomar el control emocional, ¿verdad? Como dice la frase budista, quien te enfada, te domina. Y Crawford dominó al Canelo. Lo dominó desde el momento en el que le ganaba por volumen de golpes, se reía de él, le sacaba la lengua, le hacía caras diciendo, no tienes nada, no traes nada, te superé, se reía diciéndole, me estoy divirtiendo contigo, no me haces daño. Pero además, te estoy repitiendo, tienes un jab lacerante, tienes combinaciones, tienes velocidad. Y esto a lo único que llevó al Canelo es a la frustración. Entonces, esa gestión emocional de Crawford metió en su juego al Canelo, logró preocuparlo, logró presionarlo y desde luego que esto llegó un momento en el que empezó a verse con toda claridad en las situaciones emocionales de ambos. El Canelo en la frustración, el Canelo tratando de buscar respuestas que no encontraba, recibiendo castigo, y Crawford divirtiéndose ampliamente y burlándose, sacando la lengua, etcétera. Entonces, fue un dominio más que del IQ, de la inteligencia emocional de Crawford. Otro aspecto importante psicológico de la pelea fue la inteligencia emocional en la comunicación. Ya que en la inteligencia emocional, en la comunicación se ve la comunicación interpersonal, de persona a persona, e intrapersonal, de contigo mismo. Esa autohabla, esos pensamientos. Ahí vimos que eh, estaba rota la comunicación entre Eddie Reynoso y el Canelo. ¿En qué sentido estaba rota? En el sentido de que Eddie Reynoso, la comunicación en los descansos de los diferentes rings es breve, tiene que ser precisa, tiene que ser exacta, tiene que ser muy eficaz de lo que le estás diciendo para que tenga una influencia en las tácticas, las estrategias del boxeo para que se mejore el rendimiento. Pero, ¿qué pasaba con Eddie Reynoso? Que Eddie Reynoso le decía cosas que implicaban temor, cosas que no le aportaban nada técnico que él pudiera desarrollar. Incluso le demostraba que su rival es superior. Algunos ejemplos.
ya te golpeó, güey. Golpéalo con pinche corazón, con todo el pinche corazón. ¿Qué es golpearlo con el pinche corazón? Con pinche corazón. Es el echaleganismo. Y ese echaleganismo no tiene sustancia a la hora de aplicar técnicas. Otros elementos, que no te duerma su pinche yap, ya te tocó, y que no te bailotee el cabrón, y golpéalo al cabrón. O sea, aquí vemos un aspecto muy importante. En la psicología, la comunicación, las palabras son importantes, pero las palabras, además de lo que comunica la palabra en sí misma, existe un significado. Y ese significado es muy revelador. ¿Por qué? Porque en vez de que Eddie Reynoso le diga el rival, tu contrincante, Crawford, es que el cabrón que no te bailotee, el cabrón te está lanzando a la izquierda. O sea, la palabra cabrón implica un, eh, un ser que como superior a un humano, como tipo animal, que es una amenaza y que es capaz de hacer daño, que tiene algo malévolo. Y al mismo tiempo esa dualidad, esa dicotomía te pone a ti como el bueno, como el inferior. Entonces, al manifestar todo eso, Eddie Reynoso le está diciendo, es peligroso, nos está superando. Échale ganas, güey, venimos a ganar. Todos esos elementos eran carentes de técnica, en tanto que el entrenador de Crawford, todo lo contrario. Él le decía, se va a desesperar, va a abrir la guardia, boxéalo, no te fajes. O sea, todos los elementos eran muy puntuales, elementos técnicos. Es por eso que consideramos que existía una ruptura entre Eddie Reynoso y el Canelo, porque la comunicación de Eddie Reynoso denotaba preocupación, denotaba estar siendo superados, decía frases que exaltaban el poderío y la amenaza del rival, y también decía frases ambiguas de échale pinche corazón, etcétera, etcétera. Vamos, güey, venimos a ganar. Entonces, todo ese tipo de situaciones nos demuestran que la comunicación eh, fue muy lejana a ser la óptima comunicación en la esquina del Canelo. Otro elemento importante psicológico fue la enorme diferencia entre las dos posturas de el Canelo y Crawford. Crawford, hubieron momentos en los cuales, a pesar de que había mucha claridad en su esquina de no entres en su zona, no te fajes, etcétera, eh, a pesar de eso, Crawford desobedeció aparentemente a su esquina, o sea, abandonó su estrategia y se paró y se fajó con el Canelo. Pero mucho ojo con estos puntos finos de la psicología. ¿Por qué hizo Crawford eso? ¿Porque se volvió loco? ¿Porque perdió el control? ¿Porque perdió la estrategia, desobedeció su esquina? No. Crawford estaba en la zona mental, el estado óptimo mental, el estado de rendimiento ideal, como hablan psicólogos como James Lord, Boris Cyrulnik y Mihaly Csikszentmihalyi. Estaba en un estado de perfecta concentración. En ese estado de perfecta concentración se logra la zona mental o el estado de flow. El deportista es absoluta concentración, expande sus capacidades, incluso hace que perciba al rival como si el tiempo transcurriera más lento, y es capaz, se afila la intuición, y en ese momento es capaz de ser más fino y de hacer genialidades. Eso es inconsciente. El deportista fluye como fluyó Crawford, y en ese momento, no por desobediencia técnica, sino por su estado de concentración, su altísima mentalidad, se para, empieza a intercambiar golpes y supera categóricamente, al grado que esos rounds, por si se querían dar alguna duda de los jueces de las tarjetas, esos rounds en el que Crawford fluyó con una mentalidad poderosa, intuitiva e inconscientemente, son los de mayor claridad y donde más daño le hizo al Canelo.
¿Cómo estaba la situación psicológica del Canelo? La situación psicológica del Canelo era totalmente opuesta. El Canelo cayó en un estado de indefensión aprendida. ¿Esto qué es? Cuando un deportista ha repetido y repetido y repetido una actividad y ha sido inoperante, ha sido fracasada, no le da los resultados, le da una sensación de pérdida de control. Y toda esa autoestima que traía, que se le derrumbó como un castillo en naipes, esas creencias de que es posible obtener la victoria, Crawford psicológicamente devastó, derrumbó esas creencias del Canelo y llegó un momento que en ese estado de indefensión aprendida, el Canelo ya no tenía creencia de que era posible ganarle a Crawford. Incluso hay momentos en el que luce como hipnotizado. Hay momentos en los cuales ya, en vez de cortar las salidas, tibiamente se movía para un lado o para el otro, ni siquiera hacía el intento de cortar las salidas, tiraba mínimos golpes y Crawford se reía de él, se burlaba, lo llaveaba y el Canelo estaba ya más que una derrota física, estaba colapsado psicológicamente. Crawford estaba en estado de flow y el Canelo estaba en indefensión aprendida. Y ahora vamos a ver un elemento muy importante, muy especial, eh, podemos decir el arma secreta de Crawford, que es la siguiente. Y escuchen con mucho detenimiento, que Crawford no peleó solo. ¿Cómo es que no peleó solo? Peleó con la fortaleza, la confianza, la cobertura de un poder superior. O sea, él pertenece a ese tipo de deportistas que hacen un ritual de abandono ante Dios. Todos los boxeadores saben que subir al ring tiene riesgos y no sabe uno cómo va a bajar. De hecho, Julio César Chávez, cuando pelea Chávez Jr. con el Canelo, él menciona de que yo le di gracias a Dios cuando terminó la pelea que mi hijo bajó de pie. Entonces, Crawford, es muy importante esto. Hace, antes de subir al ring, toda la expectación, eh, toda esa gente en ese majestuoso estadio, Crawford se toma una pausa, se detiene, hace un ritual de abandono ante su poder superior, de reverencia, y después sube. Pero esto se viene a confirmar plenamente cuando Crawford, al ganar la pelea y van a dar las puntuaciones, etcétera, Crawford se arrodilla. El Canelo está parado y Crawford se arrodilla. ¿Por qué se arrodilló Crawford? ¿Acaso le dolían las rodillas? ¿Acaso estaba cansado? No. Crawford se arrodilla como una señal de que se pliega a la decisión de ese poder superior. Y cuando lo entrevistan, lo confirma. Cuando le hacen la entrevista por el comunicador del ring y demás, él dice, gloria a Dios en los cielos, toda mi alabanza a Él. No estaría aquí sin Él. Le doy gracias a Dios. Él hizo posible esta noche para mí. Es Dios, es Dios. Y esto, amigos, no debe de sonarnos extraño, puesto que muchos deportistas, por ejemplo, Carlos Hermosillo, en aquel mítico partido contra León, donde Comiso, el portero, se le barre, le desgarra la cara, está sangrando, él venía de unas fracturas de costilla, incluso estaba jugando con un chaleco contra balas, etcétera. En ese momento, cualquier jugador hubiera dicho, me desgarraron la cara, estoy sangrando. En ese momento marcan un penal. Y Carlos Hermosillo dice en su entrevista, esto viene de Dios. Y acepté ese penal y lo metí. Cosa que si él no hubiera tenido esa interpretación,
Porque amigos, es muy importante puntualizar esto. No estamos hablando de religión, de teología, no. Mi enfoque es psicológicamente. Por ejemplo, cuando vemos a Manny Pacquiao, cómo sale de su camerino hacia el ring, parece que está yendo a comprar chicles a la esquina, sonriendo, saludando como a sus vecinos. Entonces él está saludando con una tranquilidad, risueño. ¿Cómo es posible cuando te vas a enfrentar a un destructor, un poderoso, un titán del boxeo? O sea, estés con ese desparpajo, porque Manny Pacquiao dice, él me trajo aquí, él me ha dado todo lo que tengo, él me ha hecho todo lo que soy. Por lo tanto, si él quiere, voy a ganar un cinturón más. Y si él quiere, voy a tener la peor de las derrotas. Por lo tanto, toda la gloria se la dejo a él. Y Manny Pacquiao hace en su esquina un ritual de abandono. Entonces, amigos, eh, a los psicólogos obviamente no debemos meter la religión en las terapias, etcétera, ¿no? Pero en este caso el enfoque es distinto, ya que no estamos metiendo creencias personales, sino que simplemente estamos observando un elemento que impacta las emociones, impacta las creencias, impacta las conductas y él le da una fortaleza mental que religiosamente le llamaríamos fe inamovible, ¿verdad? Eh, y ese es el arma secreta de Crawford, que pelea con el empoderamiento de su poder superior. Finalmente, eh, pues una puntualización al equipo del Canelo, al Canelo Team. En la psicología organizacional existe algo que se conoce como ceguera de taller. Es un fenómeno en los procesos humanos en los cuales cuando se ha trabajado muy repetitivamente una actividad, ciertos procesos, ciertas actividades extenuantes y demás, llega un momento que se pierde objetividad y se dejan de percibir errores, sesgos, problemáticas y estas se omiten y se sigue trabajando como si todo estuviera bien. Y por eso se llama ceguera de taller, porque estamos ciegos ante ciertas circunstancias. Y por eso es muy importante que el Canelo Team incorpore un psicólogo del deporte o incorpore otros auxiliares, auxiliar de entrenador, que haga ciertos cambios, puesto que hay muchos errores que no están percibiendo. Y una tremenda prueba de esto es que no tuvieron un plan B, no tuvieron los recursos, no fueron capaces de ajustar. Y es que el boxeo de School, de Mayweather, fue con similares habilidades de boxísticas, técnicas y de velocidad. Y todo ese tiempo fue perdido por el Canelo y no desarrolló esas habilidades. ¿Por qué? Porque no las percibió. Amigos, esta fue la psicología de la derrota del Canelo ante Crawford. Tu amigo, el zar de la psicología, el doctor Luis Quintal.